la oración un regalo de Dios. O sea, un regalo que Dios nos hace. Nos dejó la oración para comunicarnos con Él. Él se comunica con nosotros de manera audible, en algunos casos, a través del consejo de un amigo, de un hermano, a través del pastor, a través de una hermana que se acerca y nos aconseja. Pero lo más importante es que Él se comunica con nosotros a través de esta palabra, que es la Biblia. Aquí está todo el contenido de lo que Dios nos quiere informar, lo que nos quiere orientar, cómo nos quiere instruir, está en este libro. Segunda carta de Pablo a Timoteo. Pablo le escribe a Timoteo que toda la escritura es apta para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir al hombre de Dios, a fin de que sea hallado perfecto. Pero la herramienta para comunicarnos nosotros con Dios es la oración. Acercarnos a Dios en humillación y en oración. Gracias a Dios por todo lo que nos da y lo que nos enseña. Ahora sí vamos a con este que el Señor hoy nos trae y que estamos confiando en el Señor que es su palabra. Y cuando yo pido dirección del Espíritu Santo es porque lo que queremos enseñar es la palabra de Dios. No queremos que sea conocimiento de hombre, en mi caso como el pastor de la iglesia, sino que lo que Dios quiera transmitirnos hoy, nosotros podamos aprenderlo para la gloria de Dios. Y este tema es el tema de los que a veces decimos, es que me da flojera ir al servicio de oración. Es que nos da flojera ir a orar, a encontrarnos con Dios, a conversar las cosas de Dios. Y tenemos entendido que si yo no comunico, ¿cómo nos entendemos? Es como en la pareja, queremos cosas, pero no decimos qué queremos. Y luego le decimos a ella, pero tú no me hiciste esto, pero tú no me dijiste, pero tú debes saber. No, no debes saber. Sin embargo, Dios sí sabe de qué tenemos necesidad, aun cuando no le hemos pedido. Y Él sabe cuál es la intención de nuestros corazones. Y Jehová sabe, como Dios supremo, como omnisciente, como ese Dios que tiene el conocimiento de todas las cosas, sabe lo que yo le voy a pedir y sabe lo que necesito. Y Él dice, cuando me pidas te voy a dar, pero te voy a dar según mi voluntad, según lo que yo quiero darte y según lo que a ti te conviene que yo te dé. Algunos estamos pidiendo cosas que no son agradables ante Dios para nosotros. Queremos pedirle a Dios que nos dé muchas cosas que no son de beneficio. Y Santiago escribe que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Pedimos para gastar en nuestros propios deleites, en nuestra concupiscencia, en el amor propio. Pedimos para yo ser mejor que y no para dar más que. Y el Señor quiere que tengamos, que pidamos, y Él nos va a dar según su voluntad. Yo veo muchas teorías ahora en la iglesia moderna, iglesias que se han desconectado de lo que la palabra de Dios enseña. Y yo quisiera que hoy por la Biblia nosotros vamos a ver qué es lo que enseña el mismo Jesús sobre la oración. Cuando Dios me regala la oración y me dice, toma, esto es para que tú puedas comunicarte conmigo, es como cuando tú le dices al niño, voy a trabajar, pero voy a regalarte este teléfono para que me llames y yo pueda saber de ti. O le dice a la esposa, te voy a dejar este teléfono para que te comuniques conmigo. Pues el Señor nos dijo, me voy, no les dejo solo, dejo al Espíritu Santo y les dejo este teléfono con este wifi abierto para que no se caiga la señal nunca. Esto es la oración, para que tú te comuniques conmigo. No vas a pagar nada, solo tienes que tener la intención del corazón y en el corazón para orar. Yo veo con mucha ligereza hombres que están predicando y haciendo pactos con Dios a través de la oración fingida o de la oración negociada, la oración impuesta. La oración comprada. Ayer estábamos en una reunión de pastores y un pastor da un testimonio de una persona que está dirigiendo su congregación. Y uno de los hermanos que dirige la adoración quiere pasar un domingo a la adoración como corresponde. Y la persona del pastor le dijo, usted no puede subir hoy a adoración. Y eso, no, porque usted no pagó el diezmo la semana antepasada y esta semana tampoco. Así que usted está mal con Dios. ¿Acaso la ofrenda es el negocio de Dios que los hombres han tomado para orar por ti y deposita tanto? Eso es un regalo que nos hizo Dios. Y la gente quiere pedir que oremos y según como damos, Dios nos responde.
Vea, Dios tiene tres maneras para respondernos a nosotros según su palabra. Dios nos puede decir, sí te concedo lo que me pides. O te puede decir, así de una, no te concedo lo que me pides. O te puede decir, espera. Puede ser positivo, puede ser negativo, o puede ser espera. Lo que sí es bien cierto, y nosotros debemos estar conscientes de ello, es que cuando Dios me da por su voluntad, no porque yo le pido, pero debo pedirle. Cuando me dice no, es por su voluntad, y así conviene, aunque yo no lo entienda, es lo mejor para mí. Y cuando me dice espera, yo debo esperar porque es lo mejor para mí, porque el mundo sostiene por allí, como para disfrazar la palabra de Dios, que los tiempos de Dios son perfectos, y no deja de ser cierto. Los tiempos de Dios son perfectos, pero la palabra enseña que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y cuando yo le pido, Él en su voluntad me da, no me da o me dice espera, y todo es bueno para mí. Yo colocaba un ejemplo una vez con ustedes, como que yo pida al Señor que me dé una moto 1000 porque yo vivo enamorado de una Harley. Y el Señor, dame mi moto, Señor. Ya después que uno pasa a los 60, hay cosas que no nos lucen. Entonces yo hago una Harley montado, Señor, la Harley, dame la moto. Y el Señor me dice al rompe, no. Y yo me pongo bravo con Dios porque no me da la moto que le estoy pidiendo. Y Dios dice, este sí es ignorante. Y ¿cómo le doy la moto? Se va a matar a la esquina. Ya él no puede dominar la moto. Ya él no tiene nada que hacer con esa moto. Ya las muchachas lo ven en la moto, porque algunos piden para su propia vanagloria la moto para las muchachas, y la muchacha dice, ¿qué hace ese viejo con esa moto? Ojalá se muera y deje la moto por allí. Y Dios dice, no hay la moto para ti. ¿Cuántas veces pedimos a Dios cosas que no son necesarias para nosotros? Sin embargo, yo oigo de manera tan rápida algunos pastores, algunos predicadores que están decretando cosas por encima de la voluntad de Dios. Dicen, yo decreto que tienes esto, yo decreto que tienes un carro. Esos no son decretos que damos los hombres. Dios se mueve con la petición que le hacemos, con agradecimiento a Dios, pero Él actúa en nosotros bajo su voluntad, y nosotros nos sujetamos a su voluntad. Lo que no es de voluntad de Dios para mí, yo no lo quiero porque me va a ir mal. Ahora, cuando de Dios viene algo, yo lo tomo, así sea poco, nos rinde y vivimos bien. Algunos millonarios dicen, ¿cómo viven los pobres contentos? Es evangélico y está alegre, solo tiene para comer, tiene el techito, tiene el carrito y con eso es feliz. Y uno dice, ¿y qué más quieres si tengo la misericordia de Dios? El apóstol Pablo decía, no me des en abundancia, no me des mucha riqueza, porque puedo renegar de ti, puedo creerme poderoso en mí mismo y voy a renegar de ti, pero tampoco me des pobreza, no me des humillación, porque también puedo renegar de ti. Dame lo necesario para vivir y yo estaré siempre agradecido. Y así vivía el apóstol Pablo. Y los cristianos vivimos por la fe, porque el justo por la fe vivirá. Lo que hoy no tengo, lo que hoy no veo, si le pido al Señor y es su voluntad, Él en su tiempo me lo da. Esta mañana yo fui a hablar por la casa del lado. Yo sé que hay hermanos que están orando y hermanos que quieren aportar y que quieren decir, vamos a comprar la casa del lado. Yo sé que no es hoy o es mañana, pero cuando sea la voluntad del Señor, el Señor me va a dar para comprar la casa. Y este espacio se va a ampliar, porque es voluntad de Dios que crezcamos, que nos desarrollemos. Y la persona me dijo, no hemos conversado mucho, pero en este año te la vendo. Para este año, sí, y este año te la compro. Ni le pregunté cuánto es, porque lo que él me pida, me dice $50 y yo no los tengo. ¿Para qué preguntarle cuánto es? Son $2,000, no los tengo, entonces no puedo preguntarle cuánto es. Pero es para este año, sí. Siga confiado en el Señor, usted que va a recibir su dinero. Y sigo yo confiado en el Señor que nos va a dar la propiedad. ¿Acaso el Señor quiere casas para Él habitar? No, Él quiere que tengamos para nosotros estar cómodos adorando su santo nombre. Así como estamos hoy, tranquilos, buscando la presencia de Dios. Y que nos comuniquemos con Él en el momento que tengamos que comunicarnos para la gloria de su nombre. Ahora, quien no crea lo que Dios está diciendo y lo que Dios está planteando, allí la cosa está difícil. Porque puede orar, pero si no tiene fe, no hay
efecto. Yo tengo que pedirle a Dios sabiendo que lo que pido al Padre en el nombre del Hijo, el Señor me lo va a conceder según su voluntad. Según lo que Él cree, así me lo va a conceder. Y nosotros vemos cómo el mismo Señor Jesús sabía que le venían momentos difíciles. Jesús sabía que tenía que pasar el trago amargo o la copa amarga de la crucifixión. Jesús sabía que de los 12 que estaban con Él en la mesa, uno le iba a traicionar. Jesús era el Hijo de Dios. Fue el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios y seguirá siendo el Hijo de Dios. Y sin embargo, oraba a Dios. Vea, el momento más duro de tentación que tuvo Jesús, lo tuvo regresando de orar en el desierto 40 días y 40 noches. Y el diablo llegó a tentarle y en 3 oportunidades le tentó. Pero Jesús venía fortalecido porque venía de orar. Y algunos de nosotros queremos vencer y ordenar cosas, incluso hacer milagros, y no estamos preparados para lo que el Señor nos ha mandado que nos preparemos. Y nos preparamos a través de la lectura de la palabra, que es como Dios nos habla, y a través de la oración, que es como nosotros nos comunicamos con Dios. Orar es hablar. Orar es comunicarse. La oratoria no es más que la técnica de la expresión oral, de hablar. Esa homilética que hacemos, la homilía, es el discurso que nosotros damos en función de lo que estamos hablando. Pues tenemos que hacerlo primeramente con Dios y aprender a comunicarnos con Dios. Pero el Señor Jesús, quien era un maestro en todo lo que nos dio, yo quiero abrir lo textual de la Biblia hoy con él y también cerrar el mensaje con él, con palabras de Jesús. Jesús tenía necesidad de orar, de comunicarse con el Padre, y buscaba lugares solos y apartados. Jesús iba al Getsemaní, que era un huerto, iba a Getsemaní para orar y buscaba las horas más tranquilas para orar. Iba al amanecer, iba en la noche, buscando, vigilaba para orar con el Padre. Sin embargo, invitaba a sus discípulos a orar, pero ellos no tenían formación para orar. Mi hermano aquí desespera para que vengamos al culto de oración, y no venimos al culto de oración. Y hay iglesias donde el servicio más importante no es este del domingo, sino el servicio de oración. Y cuando vamos a orar, el Señor responde y vemos en público lo que en secreto pedimos. Y vamos a ver en la oración modelo cómo es que tenemos que orar. Algunos oran en la calle dando gritos y reprendiendo e imponiendo manos, y no ocurre nada porque están haciendo cosas públicas, cuando la instrucción es orar en privado, en secreto, para que la respuesta sea pública. Es orar en lo secreto para tener respuesta. Jesús invitó a los de él a orar. Nosotros vemos tanto en el libro de Mateo como en el libro de Marcos. Mateo en el capítulo 26, Marcos en el capítulo 14. Esto para los que les gusta verificar la instrucción. Yo voy a leer el verso 36 del capítulo 26 del libro de Mateo. Dice Jesús: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy y oro. Vea, Jesús no quiso llevarlos con él a la oración. Y a veces cuando vamos a orar, si tengo a uno al lado que ora contrario, prefiero decirle: quédate allá mientras yo voy a clamar al Padre, porque ellos se dormían orando. Jesús los invitaba a orar y arrodillados se quedaban dormidos en la oración. ¿Cuánto más nosotros que vamos a dormir, nos acostamos? Bendito Padre Celestial, gracias por este día. Y decimos amén al otro día, si es que me acuerdo que estaba orando cuando me dormí. ¿Cuántos nos dormimos en la oración? ¿Cuántos estamos sentados acá orando y nos hemos quedado en blanco y no tenemos la conexión que debemos tener con Dios? El Señor nos pide que nosotros podamos estar orando. Jesús oraba, y hay 7 cosas que yo quiero resaltar hoy de por qué debemos orar nosotros y por qué oraba Jesús. 7 cosas para saber que hay que orar y buscar la presencia de Dios. Dice lo primero, que fortalece y nos fortalece para vencer las tentaciones. Cuando el diablo le dice al Señor: mira, ¿tienes hambre? Pues
pues convierte la piedra en pan y come. Lo que está es tentando el poder de Dios. Jesús viene de orar, viene de ayunar 40 días y 40 noches. Y el diablo tiene la desfachatez de tentar al Señor. Y el Señor le responde por la palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y le vuelve a tentar con la codicia del mundo. Y le vuelve a tentar con la fuerza que podía tener Jesús. Le lleva a lo alto del templo y le dice: mira, ven, lánzate de aquí. Tu pie no va a tropezar en piedra. Él va a mandar a sus ángeles para que no te mates. Nosotros sabemos lo que Dios es capaz de hacer con nosotros. Nos ha dado vida eterna. Lo demás es accesorio que Dios nos ha dado. Y Jesús le dice al diablo: yo no puedo caer, yo no te puedo obedecer, yo no puedo entrar en tu juego. Yo estoy preparado, vengo fortalecido en la oración. Y le dice: te voy a dar los reinos del mundo, te voy a dar esto, te voy a dar, si tú te postras y me adoras. Y el Señor responde: escrito está, tú al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús responde y vence, primero por ser el Hijo de Dios, pero segundo porque está dedicado a la oración. Venía de orar, venía fortalecido. Cuando nosotros oramos, nos fortalecemos en lo que el Señor nos está dando. Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu quiere hacer las cosas que Dios quiere, porque corresponde a Dios, pero la carne es corruptible. Y nosotros tenemos que velar y orar para no entrar en la tentación. Ese primer principio de nosotros querer estar sujetos a la oración para no entrar en tentación es válido para cualesquiera de los cristianos. No hay uno más fuerte que el otro. Cuando se trata de esto, todos tenemos las mismas debilidades. Vea, hasta Jesús, sin embargo, Jesús soportó porque era varón perfecto, era el Hijo de Dios, y la oración le mantenía fortalecido. Le permitía vivir las bendiciones que Dios tenía. Y es el segundo elemento. La oración nos permite vivir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Saber cuáles son esas bendiciones. Nos regala bendiciones Dios a través de la oración. En Mateo 21:22. Todo lo que pidieres al Padre en oración, creyendo, lo recibiréis. Pero lo recibimos si es la voluntad de Dios. No crea que todo lo que pida ya por capricho lo vamos a recibir. Lo recibimos bajo la voluntad de Dios. Todo lo que pidamos creyendo. La semana pasada yo les hablaba sobre lo que Jesús decía a Marta, la hermana de Lázaro. Marta creía que Jesús iba a resucitar en el postrer tiempo, cuando nosotros creemos que va a resucitar y que vamos a resucitar. Pero Jesús le hablaba a Marta de que yo estoy aquí, yo soy la resurrección y la vida. Y si tú crees, es posible, decíamos la semana pasada. Jesús le dijo a Marta: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que tú crees y oras? Dice aquí que si oramos creyendo vamos a recibir la bendición de Dios. Y sin embargo somos ingratos con Dios. No oramos y el Señor nos concede cosas. ¿Cuántos oraron hoy para tener oxígeno y respirar en este día? Para no pagar una bombona de oxígeno. Sin embargo lo tenemos. ¿Cuántos oramos para agradecer a Dios por la luz del día? No lo oramos, pero la tenemos. El Señor nos las ha dado. ¿Cuántos oramos para tener fuerza y levantarnos de la cama? Los jóvenes creemos que la fuerza es nuestra y que no viene de Dios. Ya los más viejos le decimos: dame fuerza hoy para levantarme, Señor. Y hasta nos preguntan: ¿cómo se siente? Me siento bien. El problema es para pararme. ¿Hasta dónde está mi fuerza? Si yo estoy creyendo en Dios, Dios te va a mantener bien. Dios puede hacer que tú vivas y que recibas la bendición si tú le crees. Y tú oras para pedirlo. Y si oras para pedirlo, con acción de gracias. Porque lo que pedimos hay que pedirlo con gratitud. También lo veíamos la semana pasada, como Lázaro es resucitado por Jesús. Pero Jesús, cuando ora, dice: Padre, te doy gracias porque yo sé que tú siempre me oyes. Yo sé que tú me vas a cumplir este deseo de resucitarlo, pero por causa de los incrédulos te lo estoy pidiendo en público. Jesús justifica eso y con gratitud da la orden a Lázaro para que se levante. La voz de Dios es escuchable por nosotros.
a través de su palabra, y es el tercer elemento. La oración nos permite escuchar a Dios. Y a veces no oímos la palabra de Dios porque oramos y oramos y hablamos y no dejamos que Dios nos diga nada. No dejamos un tiempo para reflexionar y que Dios nos hable. Cuando venimos al servicio se está predicando y nos distraemos y no dejamos que nuestro oído oiga lo que Dios nos quiere dar. Vea, yo decía al comenzar la conversación esta que tenemos, hermanos, hay que pedir la dirección del Espíritu Santo que esté entre nosotros para que yo predique esta palabra y que yo entienda esta palabra, que ustedes entiendan esta palabra con la misma intención con que el Espíritu Santo inspiró para que la escribieran. Si yo estoy entendiendo lo mismo que el Espíritu Santo le dijo a aquellos hombres para que escribieran esta palabra, lo que le dijo a Mateo, escribe esto, y lo que Mateo escribió lo estoy entendiendo por la misma instrucción del Espíritu Santo, yo estoy conectado con Dios. Pero cuando tú entiendes cosas diferentes a lo que Dios te quiere decir, entonces hay que entenderlos. Mi hermano el pastor Omar Cedeño ayer me decía: pastor, oriéntame, porque hay un hombre sacerdote que está predicando esto en las redes sociales. No haga caso de eso, hermanos. Cuando usted está sujeto a Dios y está obedeciendo a Dios, Dios te enseña cuál es su palabra, y esta es su palabra. Cuando yo tengo la conexión con Dios y estoy por esta palabra y Dios me está hablando, no importa lo que el mundo diga, no importa lo que el hombre quiera manifestar. Vea, yo le decía a Dios ayer, en Sudeban, cuando orientan a los cajeros de los bancos sobre los billetes falsos, cuando había muchos billetes físicos, no les enseñaban cómo eran los billetes falsos, solo les enseñaban cómo es el billete verdadero. Solo enseñan cómo es un billete que es real, que no es falso. Todo lo demás que sea diferente a ese verdadero, eso es falso, rechaza. No digas por qué, simplemente rechaza. Si tú lo tocas y es diferente al que es de verdad, ese es falso. Y hoy te digo lo mismo, esta es la verdad. Cualquier enseñanza diferente, recházala porque no es verdad. Esta es la palabra de Dios. Y cuando creemos en esta palabra de Dios, lo demás es falso. No hay por qué adornar. Y venía alguien a decirme que con nosotros en nuestra congregación te ofrecemos que esté bien. Nosotros siempre andamos de flu, andamos con maletín. ¿Para qué quiero un maletín si no tengo nada que poner dentro de él? ¿Para qué quiero el flu si no tengo quien me vea? Si no tengo a quien lucir. Yo por lo menos este que uso, porque dice, se ve bien así. Por lo menos con ella me conformo. Mi mamá la semana pasada, está muy bien, pero le falta la corbata. Bueno, pues falta la corbata, Maita, porque no, esta camisa no tiene cuello para poner corbata, es una camisa cuello mau. Pero ¿cuál es la instrucción de ella desde mi niñez? Usted para subir al púlpito tiene que vestir bien. Así me enseñó ella y me enseñó la iglesia donde estaba y ayer lo conversábamos. Por instrucciones que tenemos. Pero la verdad es que cuando buscamos a Dios no importan los detalles, importa tu corazón. Cómo tú vienes a Dios, dispuesto para oír esta palabra, para entender lo que Dios te trae. El Espíritu Santo te habla hoy y te dice, deja todos los detalles y entrégate a Dios. Busca de Dios y oye esa palabra, comunícate con Dios y Dios te va a decir, esto es lo que tengo para ti. Dios te va a dar respuesta en todo lo que tú puedes dar. Hay palabra de Dios y debemos aprender a escuchar. Vea Hechos 22:17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Estaba orando y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. El apóstol le está diciendo, estoy orando, voy a predicar, y el Espíritu me dice, sal de aquí porque no te van a entender. Pero también el Señor cuando me dice, esta es la palabra, esta es la que tienes que dar, yo tengo que obedecerle y decirle al Señor, pues esa es la que tengo que llevar hoy. Si por mí es, yo no hablo hoy de la oración. Yo le decía a la hermana y a los diáconos hoy en una reunión, hermano, no estoy hablando lo que quiero, el Señor está diciendo lo que quiere la iglesia. Y hay necesidad de orar, y el Señor lo está pidiendo. Búscame a través de la oración. ¿Y saben ustedes de qué yo quería predicar hoy? Sobre mayordomía.
porque la gente no ofrenda y no diezma para Dios. ¿Y saben qué quería predicar el domingo pasado? Sobre mayordomía. Y el anterior sobre mayordomía. Y tengo como 6 domingos para predicar sobre mayordomía. Y el Espíritu dice, eso puede esperar. Primero quiero sus corazones. Primero quiero que vengan donde estoy yo, humillado. Y lo demás es añadidura. No hay nada que ocultar. Que alguien comente y diga lo que quiera. Pero lo que diga el Espíritu de Dios, eso es lo verdadero. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Vea, Colosenses 4, escribe Pablo a los Colosenses, en el verso 2 del capítulo 4. Perseverad en la oración, velando, atentos. No te duermas. Cuando ores, vela también, velando en ella, y da acción de gracias. Sea agradecido con Dios, orando también al mismo tiempo por nosotros. Es decir, por los que estaban predicando, por los que iban, por Pablo que estaba llevando este mensaje, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual yo también soy preso. Pablo desde la cárcel le escribe a Colosas y le dice, sigue orando por nosotros, que yo aquí sigo predicando. Y yo le digo, sigan orando por el pastor de la iglesia, no murmurando, orando para que el Señor obre. Y el pastor sigue orando por ustedes, y ore el uno por el otro. Intercedamos unos por otros para que la manifestación del Espíritu Santo sea efectiva entre nosotros. Unánimes, juntos, orando con el mismo sentido. Ese sentido de nosotros querer buscar a Dios es el sentido que nos permite reconocer que Jehová nos concede lo que le pedimos. Él va a conceder lo que le pedimos, y es lo cuarto que quiero manifestar. Él oye la oración y te da según su voluntad. Vea, el salmista David en el Salmo 50 dice, e invocaré en el día de mi angustia. E invócame en el día de la angustia. Te libraré. ¿Y qué hará lo demás? Y tú me honrarás, le dice el Padre al salmista. En el día de tu angustia, clámame, búscame, pide, yo te voy a dar, pero sea agradecido. Tú me vas a honrar y yo te voy a conceder lo que tú estás buscando. Vea, cuando Jesús venía en Jerusalén, camino Capernaum, Jesús va a predicar, va llevando el evangelio, y 10 hombres se acercan a él con lepra, la vergüenza del tiempo. En esa época el que tenía lepra era inmundo, era apartado de la sociedad, era casi como el que tiene COVID, pero a este le tenemos lástima, a aquel lo despreciaba. Y eran apartados, y ellos 10 leprosos, cuando ven a Jesús que viene, dicen, ahí viene el que nos puede sanar, hay que acercarse a Jesús, y van hasta él. Y Jesús le dice, ¿qué ocurre con ustedes? Maestro, mira cómo estamos podridos en vida, nuestras carnes se están cayendo, lo que tenemos no es sano, es lepra. Estamos con un cáncer de piel que no tiene salida, no hay solución, sánanos, maestro. Y Jesús le dice, bueno, ¿tienen fe de esto? Si vayan donde el principal sacerdote, hablen con el sacerdote, él les va a decir qué deben hacer. Vayan a agradecerle al sacerdote. Y camino al sacerdote fueron sanos, sus cuerpos se pusieron limpios como piel de niños, y uno de ellos regresó donde estaba Jesús con gratitud. Maestro, mira cómo estoy, fui sano, quiero acompañarte. Jesús le dice, ¿y tú quién eres? Soy de los que estábamos con lepra. ¿No eran ustedes 10? Sí, y solo tú has venido. Ve y vive bien. ¿Y los otros? No, maestro, siguieron su camino. Ni siquiera fueron al sacerdote, siguieron su camino. No había gratitud, no había agradecimiento para con Jesús. Solo fueron sanos y en el momento se les olvidó la lepra. Y a veces somos así, no somos agradecidos con Dios. El Señor nos da, el Señor nos sana, el Señor nos ofrece cosas y no tenemos ni siquiera la paz que Dios nos da. Y Dios nos da paz para que tengamos paz en abundancia. Pero la inquietud de nuestros corazones, la inquietud de no ser agradecidos, nos permite vivir en incomodidad. Y hoy yo quisiera que nosotros entendamos que a Dios hay que agradecer. Y el ejemplo lo tenemos con Jesús. Agradecía al Padre por todo.
Y nosotros, ¿qué esperamos para dar agradecimiento a Dios? E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás, tú me glorificarás, tú me darás honra, me serás grato. Y en Jeremías 33, ¿cómo nos habla el Señor? Que lo sabemos de memoria, el verso 3, vamos a ver desde el 2. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Ese Dios que hizo los cielos y la tierra, que afirmó los mares, que asentó sobre los ríos lo que nosotros somos, y lo asienta allí porque es el agua que consumimos, y Dios nos da vida a través de esa agua, que nos sostiene, que nos da el alimento. Nosotros somos desagradecidos, y Él todavía nos dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y te responderé y te haré ver cosas ocultas, cosas grandes que tú aún no has visto y no conoces, pero yo las tengo para ti en mi voluntad. Por eso digo y siempre he sostenido que Venezuela va a ser diferente, porque Jehová tiene cosas grandes para nosotros. Solo hay que orar y hay que clamar a Dios, y el beneficio de la bendición está en nosotros. Si clamamos, nos va a dar un país diferente, un país que pueda exportar misioneros. Viene un tiempo para formar misioneros. Las iglesias están buscando misioneros para llevar este evangelio. Todos no tienen el mismo llamamiento. Se necesitan pastores, se necesitan líderes, se necesitan hombres que sean sacerdotes en sus casas, hombres que han descuidado aún a la esposa y a los hijos, que no sean el sustento para su familia. Tú tienes que trabajar para sustentarle a ellos. Jehová lo está pidiendo, te está demandando que tú alimentes a tu casa, para que cuando oras, Jehová te pueda dar. Si tú no cumples el mandamiento de Dios, ¿por qué tiene Dios que cumplir el tuyo? Gente que cree que le ordena a Dios, voy a orar a Dios para que Dios te castigue. ¿Dónde vemos eso en la Biblia? Le voy a pedir a Dios para que te mate un carro. ¿Qué es eso? Yo le voy a pedir a Dios para que te boten del trabajo. Esos deseos malos de corazón no son oraciones puras y sinceras delante de Dios. Jehová dice, clama, clama, pero a mí que yo te responderé. Y yo siempre les he dicho, cuando oramos con mal sentido y decimos que Dios te dé el doble de lo que me deseas. Como dice la Biblia, dicen algunos, Dios te dé el doble de lo que me deseas. ¿Dónde dice eso la Biblia? Y he mencionado el letrero que tenía mi hermano en su negocio. Le pido a Dios larga vida para mis enemigos, para que me vean triunfar y luego mueran de envidia. ¿Qué oración tan buena? ¿Qué oración tan buena? En vez de orar por el beneficio de todos, por el beneficio y la bendición para todos. Y el Señor quiere que la oración sea de acá, con clamor y con sinceridad, para que podamos recibir lo que dice Jeremías en el capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y te voy a mostrar cosas grandes que aún no conoces. La quinta cosa es que no debemos confiar en nosotros mismos. Es clamando a Dios, pero confiando que es el Señor quien nos da las cosas. Y Pablo le escribe a los Corintios, segunda carta, capítulo 1, verso 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Qué cosa más grande puede hacer como milagro alguien si no es resucitar a los muertos? ¿Qué es lo que hizo Jesús con Lázaro? El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Así como libró a Lázaro de la muerte física, nosotros esperamos que nos librará de la gran muerte, que es la muerte eterna, y nos dará vida eterna. Es decir, nos está librando y nos va a librar de condenación, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Cuando estamos orando, y hay pueblos orando por Ucrania, pueblos enteros orando por Ucrania.
Cuando haya la solución, muchos damos gracias a Dios por lo que está pasando en Ucrania, o por lo que ha quedado en Ucrania, por lo que está ocurriendo en Ucrania. Pero debemos orar a Dios por lo que pasa en Venezuela. El mundo entero orando por Venezuela. Años orando por Venezuela. Y dicen, ¿dónde está Dios? Que Dios no ha respondido la oración para Venezuela. Dios está aquí y está en el cielo porque es omnipresente. Y está oyendo la oración. Pero ¿dónde está tu fe para creer que Dios va a cambiar a Venezuela? ¿Dónde está tu trabajo para creer que Dios va a cambiar a Venezuela? Alguien me decía estos días, ¿qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer para transformar Monagas? No, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. ¿Qué vas a hacer tú? Yo estoy buscando a Dios para que Dios me dé inteligencia, me dé sabiduría para yo hacer lo que tengo que hacer. Y cuando me han puesto en los cargos que ha puesto, me ha puesto para yo hacer para la gloria de su nombre. Ahora, cuando hago para mí, la cosa cambia y es difícil. Porque la oración que el Señor nos enseña es a orar para el beneficio de todos. No hay una oración egoísta, solo Padre, dame a mí el pan y no le des a más nadie. Solo Padre, dame la salud a mí y no le des a más nadie. Tenemos la experiencia con el consultorio médico. Medicamentos. Y hay gente que tiene medicamentos guardados porque pedía por si acaso me enfermo. En vez de decirle, gracias Señor que me tiene sano, dale la medicina al que la necesita. Yo no quiero la medicina que viene por allí, ni ninguna otra. Yo quiero la salud que tengo, que me la da Dios. ¿Para qué tengo que guardar una medicina para el corazón? Si mi presión arterial es de 11,7. ¿Cómo es eso, hermana? Usted que es la que sabe. Y a veces es 12,8. Y entonces voy a guardar medicamentos por si acaso. Y se lo quito a uno que tiene problemas de presión arterial. Hermano, conceda al que necesita y usted siga viviendo la bendición de Dios y alabe a Dios por la bendición que tiene. Estamos buscando cosas que no necesitamos. Por eso el Señor no las concede. El Señor no nos da lo que no necesitamos, lo que no queremos. El Señor sabe que hay necesidad ahora de ampliar y va a dar para ampliar. El Señor sabe que hay necesidad de comer y nos va a dar el alimento. El Señor sabe de nuestra salud y nos las va a dar. Y a veces nos tiene allí para que estés pendiente de que hay que orar y que hay que agradecer a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que oramos? Examina allí. ¿Cuándo fue la última vez que usted conversó con Dios? Y todo silencio, todo calmado, buscando. ¿Cuándo fue que me acerqué a Dios? Esta mañana cuando dije, Padre, gracias por este día nuevo que me diste, me senté a la cama y me levanté. ¿Cuánto tiempo dedicamos para buscar a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que leyó la Biblia? Y me dice ahorita, pastor, cuando usted dio la cita de Pablo a los Corintios. Está leyendo permanentemente. ¿Cuántos leyeron la lectura bíblica que yo pasé hoy en el devocional para la iglesia? Que pasamos todos los días. Yo paso todos los días mi devocional, hago la lectura y la envío a la iglesia. Le llega a todos. Muy pocos dicen amén, gloria a Dios, gracias al Señor por su palabra. Los demás no leen. Hay que buscar leer la palabra para que Dios te hable. Y tú oras para hablarle a Dios. Pastor, no sé orar. Así le dijeron los discípulos a Jesús también. ¿Cómo oramos, Señor? Hay secretos para orar. Si yo estoy peleado con mi hermano y estamos en guerra, no vayas a orar si antes no nos ponemos de acuerdo. Y conversamos los dos y nos perdonamos para que la oración pueda tener efecto. Y el Señor Jesús enseñó a orar. Enseñó a decirnos cómo es la oración. Cómo es que nosotros vamos a estar sujetos en este principio que Dios tiene para con nosotros y que es la bendición. Y es que Dios nos preserva de todo mal porque Él quiere que perseveremos en la oración. Y cuando perseveramos orando, Él nos preserva. La preservación está en la perseverancia. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, le dijo Pablo a los de Colosenses, ya lo acabamos de ver. Sin embargo, nosotros no podemos dejar de creer lo que Dios nos está dando. Y alguien dice, pero Dios está cansado de tanta oración, Dios está aburrido de tanta oración. ¿Hasta cuándo voy a estar orando a Dios? Vea, Lucas 18 habla de una viuda que llegaba hasta el juez injusto. Era un juez injusto y llegaba allí a buscar un beneficio. Hoy
y mañana, y el juez otra vez la misma señora, hasta que un día, ¿qué es lo que usted quiere? Quiero esto. Y dijo, hagan eso. No sea cosa que esta un día que yo venga medio atravesado, me obstine y la mande a matar, porque ya de tanto pedirme, dale lo que quiere. Y le concedió lo que ella pedía. A ella no le interesa con qué intención lo hizo, sino que lo hizo, porque eso es lo que ella pedía. Y el Señor nos dice en el libro de Lucas, cuánto más nuestro Padre, que no es un juez injusto, sino que es un juez justo, un juez que tú le estás pidiendo y Él te va a dar en su justicia. Ezequías, que era hombre que cumplía a Dios, que le servía a Dios, que había destruido las estatuas de la diosa Acera, que había eliminado todos los altares de idolatría, llegó Jehová y luego que hizo eso, le dice a través del profeta Elías, ve y dile a Ezequías que se prepare, que arregle sus documentos, que ponga todo en orden, porque ya se va a morir. Lo llevo conmigo. Y Ezequías dice que me quede, que yo me voy a morir. ¿Y por qué Jehová me quita la vida si yo le he servido siempre? Yo destruí las estatuas de acera, y le recuerda a Jehová todo lo que había hecho. Dice que se humilló, se postró, se pegó a la pared para orar y no ver, que el profeta no viera que estaba llorando. Y comenzó a clamar a Dios, a pedirle a Dios, siendo que Dios le había sentenciado ya que iba a morir. Y el profeta le dio la palabra y salió. La oración de él fue tan efectiva como es la tuya y es la mía, que si el profeta llegara al patio de la casa, Jehová le dice, regrésate. ¿Qué pasó? He oído la oración de Ezequías. Le diste la palabra, se puso a orar y me ha dicho cosas que tiene razón. Por tanto, ve y dile que le concedo 15 años más de vida. Y el profeta regresa y le dice, Jehová ha oído tu oración y te concede 15 años de prórroga. ¿Cuántos quiere vivir usted de garantía? ¿Cuánto tiene la garantía que tenemos allí para nosotros seguir viviendo? ¿Cuánta prórroga quieres tener? Cuando tenemos la adversidad, ojalá que me muera hoy para que tú sufras. ¿Quién te dijo que el otro va a sufrir porque tú te mueres? Estamos creídos de eso, María. Me voy a morir para que Leonel sufra. No, Leonel va a pasar al mundo. Nosotros creemos que castigamos al otro. Jehová le dijo a Ezequías, te doy 15 años más. Y Dios tiene 15 años de bendición para nosotros. Tiene salud, pero hay que pedirle y hacer lo que Jehová pide. Cuando Jehová te diga, ¿qué hiciste tú para ayudarte beneficio? Tenemos que tener algo guardado para él. Cuando lo tenemos es porque nos hemos dedicado a la oración que el mismo Señor nos enseña. Cuando orábamos a Jesús, cuando predicábamos en aquel tiempo de los discípulos y vemos cómo ellos se conectaban con el Señor, cómo el Señor se encargaba de que el Padre les rindiera todo el beneficio de dar la bendición. Jesús estaba orando conforme a lo que Él estaba pidiendo. Y cuando los discípulos le dicen al Señor sobre la oración, el Señor le dice, yo les voy a decir cómo van a orar. Les voy a regalar algo que el mundo ahora ha tomado como una oración repetitiva, que es el Padre Nuestro. Y algunos caíste en error, 7 Padre Nuestro, y con eso creo que va saliendo adelante. La intención de Jesús no fue esa. Primero te dice, si tienes problemas con tu hermano, ve y resuélvelo. Cuando vayas a orar, entra a lo secreto. Entra a tu aposento, a tu habitación y ora allí al Padre que está en lo secreto. Y el Padre que está en secreto te va a recompensar en público. Por eso yo les digo que no creo mucho en estos que están dando gritos y están desesperados haciendo cosas sin haber ido a orar primero. ¿Sabe por qué la primera iglesia bautista de Dios está creciendo y está caminando? Porque hay gente orando. ¿Sabe por qué el trabajo del pastor es fructífero? Porque ustedes están orando. Porque estamos orando en lo secreto y el Señor nos está recompensando en público. Hay gente que quiere orar en público sin haber orado en lo secreto. Pierden su tiempo. Los discípulos comenzaron a orar por un endemoniado y a reprenderlo. Y el demonio se burlaba de ellos. ¿Y cómo te llamas? Yo me llamo fulano. Y se reía de ellos. Y llamaron al Señor y el Señor reprendió y los demonios se fueron. Y luego le preguntan aparte al Señor, Señor, ¿qué pasó allí?
¿Qué pasó que nosotros no pudimos? Jesús le dice, es que este género sale con oración y ayuno, y ustedes no están orando ni están ayunando. Ustedes están bien porque andan caminando conmigo, y cuando vamos a orar, yo estoy orando y ustedes se quedan dormidos. ¿Qué milagro quieren ustedes hacer? Pero cuando Pedro comenzó a orar y a tener la fuerza del Espíritu Santo a través de la oración, por donde Pedro caminaba, solo su sombra producía los milagros. A la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, porque Pedro estaba orando. No creamos que vamos a crecer si no estamos orando al Señor. Y el Señor nos enseña a que oremos en el libro de Mateo. Sí, tenemos Mateo en el capítulo 6, del verso 5 en adelante. Podemos leerlo donde el Señor nos da instrucciones. Esa instrucción que el Señor tiene para con nosotros es la permanente y es estática en el tiempo de Dios, que es Kairos. En el cronos debemos movernos nosotros todo el tiempo. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿A cuántos vemos orando de esa manera? Y nos dicen a nosotros, a usted le falta el Espíritu Santo porque no andan dando gritos. No, yo no necesito gritar. Jesús solo le decía una orden, porque el poder del Espíritu Santo es grande y se manifiesta en público. Solo esto y ya. El endemoniado gadareno vio a Jesús y dijo, ya viene por nosotros un hombre con 2 legiones de demonios, con 200 demonios encima. Y Jesús le dice, ¿quién eres? Soy legión, porque somos muchos. ¿Vienes a atormentarnos? No, vengo a desocuparlo a él. Y ellos dijeron, permítenos por lo menos entrar en los cerdos. Jesús dijo, pueden, los cerdos pueden, ellos no tienen almas, que perezcan los cerdos si quieren, pero al hombre yo lo amo, a nosotros nos ama Jesús, y murió por nosotros. Y los demonios entraron en los cerdos, se desbarrancaron los cerdos, se mataron, y el hombre fue liberado. Y saltando de alegría le dijo, Señor, quiero irme contigo a predicar. Eso le dijo, un momento ahí, párate ahí, primero vas y te bañas, te afeitas, porque un hombre que vive en el cementerio comiendo carroña y de los muertos, y comiendo sus ciezas, y que tiene años encadenados y revientan las cadenas, y que no se ha vestido nunca, o rompe la ropa, ¿se va a ir con Jesús a predicar así? No, primero va y se arregla, se afeita bien, y viene luego para que predique conmigo, para que vaya y le diga a la familia suya, y a los que lo conocen, y no creen del poder que tengo, que hay poder en la oración, porque Jesús antes había orado. Jesús estaba preparado para hacerlo. Nosotros queremos echar fuera demonios solo con hablar porque creemos que somos chéveres. No, yo soy evangélico, yo reprendo ese demonio, tengan cuidado, primero tiene que orar. Primero hay que prepararse para poder hacer la obra. Dice que nosotros no podemos amar esa publicidad, sino entregarnos al Señor, porque nos dice, mas tú cuando ores, en el verso 6, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Dónde está la bendición? ¿Por qué se está viendo la bendición? Porque en lo secreto estamos orando. Ahora, cuando no hay bendición, tú dices, ese no está orando en lo secreto. No tiene nada que manifestar porque no está trabajando para la gloria de Dios. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Para qué tantos gritos y tantas palabras? ¿Para qué tanto ofender a Dios con cosas que Dios no entiende? Y ahora vemos gente que ni siquiera tiene la preparación espiritual, ni habla en lenguas, pero dice hacerlo y manifiestan palabras que no tienen sentido, porque no hay inspiración del Espíritu Santo. Es muy diferente cuando alguien habla por el poder del Espíritu Santo y uno siente que está en contacto con el Espíritu Santo. Y las palabras que da son palabras de bendición porque están dirigidas por el Espíritu Santo. Pero hay muchos que son engañadores con esto. Y la iglesia de Jesucristo tiene que tener cuidado. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de lo que tenemos necesidad. Antes que le pidas, ya el Padre sabe. Y dice, vosotros cuando oren, van a orar de esta manera. Y ahí tiene que haber gratitud, tiene que haber engrandecimiento a Dios. Y dice Jesús, oren en este modelo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tú estás allá en el Empíreo, donde vives en tu plenitud y todo tu poder. Ten misericordia
misericordia de mí que estoy aquí, pero engrandécete, Jehová, en lo que tú eres, como dice el salmista. Engrandecido sea Dios, engrandecido, alabando a ese Dios que está en los cielos y que es santificado porque es santo 3 veces. Y nosotros queremos imitar la santidad de Dios sin cumplir las cosas que Dios nos ha dado. Luego dice en el verso 10: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pedimos que se haga la voluntad de Dios aquí con nosotros como se hace en el cielo, y a veces no nos sometemos a lo que Dios nos está mandando, no nos ajustamos a lo que Dios nos pide. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad. El reino vino, el reino de los cielos se ha acercado, es Jesucristo mismo. Vino el reino de los cielos a nosotros, y los que lo recibimos tenemos parte de los cielos, porque cuando Él se fue nos dejó el Espíritu Santo. Dice: el pan nuestro de cada día, dámoslo hoy, y perdonan nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso es el versículo 12, y luego vamos a ver qué dice el 14, saltando uno. Porque luego dice que perdonemos nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Y luego en el 14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y en el 15 dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y caminamos por allí de manera orgullosa, sin perdonar y queriendo recibir la bendición de Dios. No ores si antes no pides perdón. No ores si antes no perdonas. Y cuando perdonamos es porque debe haber arrepentimiento, no remordimiento. El remordimiento puede estar, como tuvo Judas remordimiento por haber entregado a su Señor. Sin embargo, se arrepintió, dice la palabra, se arrepintió de haberle vendido, de haberle entregado, pero no se arrepintió de sus pecados y de haber reconocido que Cristo tenía el poder. Solo sintió lástima del Señor, y el Señor no quiere que tú le tengas lástima. Esos que dibujan a Cristo con mucha hambre, flaco, entregado, con una cara en extremo de mendigo, ese no es el Cristo que yo conozco. La palabra me dibuja a un Cristo como un hombre recio. ¿Puede ese hombre flaco, así como está muriendo de necesidad, ser el carpintero que era Jesús? ¿Sabe el trabajo duro de un carpintero en aquella época para cerrar una rola de madera de 3, 6 metros a sierra? Todo era a mano. ¿Cómo era Jesús? Era un hombre fuerte, robusto. ¿Por qué me lo pintan así tan amanerado? Para que las monjas, me decían en México, no sientan pasión y no despierten ese amor por el hombre cuando vean a Jesús. Yo quiero enamorarme de Jesús, que es el Hijo de Dios, el que murió por mí, y entregarme a Él. ¿Quién no quiere hacer eso? Pero no tenerle lástima a Jesús. Jesús tiene vida en abundancia y me la está dando hoy. Y te la está dando hoy. Cuando tú te entregas y perdonas, perdona como perdonó Jesús desde la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al que le está matando, le dijo: perdónalo. Al que le está sacrificando, al que le está apoyando la lanza, perdónalo, Padre, él no sabe lo que hace. Sin embargo, la escritura se cumple, y cuando le fueron a quebrar las piernas, su tibia y su peroné, dijo: no puede ser, porque hueso quebrantado no es del Cordero de Dios. Y antes ya había muerto. Y alguien preguntaba: ¿para qué le quebraban las piernas? Pues para quebrar la femoral y que su sangre bajara toda, infartara y ya muriera. Se acabara el sufrimiento. Jesús no tuvo necesidad. El sufrimiento lo pagó desde el Sanedrín hasta la calavera, hasta el Gólgota. Todo el sufrimiento lo pagó por nosotros. Y hoy nos dice: solo comunícate conmigo, te regalo la oración. Aquí tienes el Padre Nuestro. Como este modelo vas a orar y yo te voy a atender. Clama a mí, yo te voy a responder, dice el Señor. ¿Qué vamos a hacer ahora nosotros? ¿Qué vas a hacer con tu vida cuando tienes problemas? Algunos corremos de la congregación donde estamos y decimos: vamos a otra iglesia que ya se hace milagros. ¿Y cuál es el Dios de aquella iglesia? ¿No es el Dios que tú has creído? Y andamos buscando milagros en vez de buscar a Jesús. Andamos buscando los milagros que hacen los hombres, pero no queremos entender que Jesús me está enseñando a orar y que me está poniendo condiciones para orar.
El regalo de la oración está condicionado. Y está condicionado con el perdón. Está condicionado con la condición de vida que Dios nos está dando hoy. Y yo quiero decirte, hermano, de parte de Dios, como Dios me lo dice, clama a mí y yo te voy a responder. Joven que estás en la universidad y estás en el liceo, no puedo con esta materia, porque no puedo. Me acuesto con el libro bajo la almohada, pero no la entiendo. Así no es que se entiende. Así nadie resuelve límite ni derivada, ¿verdad? Límite y derivada, pregúntale a él. Integra todo el que sabe y deriva el que puede. Pero el conocimiento para ello lo tiene Dios, lo tiene Jehová. Esta semana yo me reía con un alumno de cuarto grado. Él está dando clase en la tarde y cuando le dice, ya vamos a ver entonces matemáticas, abrió su bolso y sacó un gorro de medicina verde con una cinta y se lo amarró aquí. Y él le dice, ¿y eso? Bueno, no vamos a operar, pues, no vamos a hacer operaciones matemáticas. Y se puso el gorro médico. Y ahora cada vez que tiene matemática lleva su gorro médico. Y yo le decía a Belín, este es como el libro de Eduardo de Bono. Según el sombrero, actuamos. Aquí no hay esa condición. Aquí la condición es una: que creas en Cristo y seas cristiano, seguidor de Jesucristo. Y ese es el único comportamiento que tenemos que tener para seguir al Señor. Y el Señor nos va a dar el milagro. ¿Cuál es el milagro que quieres? Pídelo al Señor. Dios está vivo, Jesús está vivo y el Espíritu Santo está vivo. Y lo más importante, está entre nosotros. Y el poder del Espíritu Santo, les decía en una prédica anterior, lo tenemos. Usted tiene el poder de Dios en su mano. Dice la palabra que recibiréis en Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo vino en Pentecostés. Y hemos creído y hemos recibido el Espíritu Santo. Por tanto, tenemos poder. Es transitivo creer en Dios, recibir a Dios y que automáticamente el poder esté en nosotros. Hay que aprender a ejecutar el poder de Dios y eso se hace a través de la oración. A través de la oración. Queremos orar, queremos imponer manos, queremos hacer milagros, pero no queremos buscar a Dios. Busca primero a Dios y lo demás viene solo. Lo demás viene solo. Y ayer ocurrió conmigo algo como ha ocurrido algunas veces aquí. Yo le decía en el carro luego, mira, es algo que yo no entiendo qué es. Yo no sé cómo es, pero mi piel toda se eriza, yo siento ganas de llorar, siento una emoción, algo extraño, pero el Señor me dice, di a ese algo. Y a un chico ahí el Señor le dijo ayer, usted va a ser un pastor, usted tiene que prepararse. Y le da instrucciones de lo que hay, de lo que debe hacer. Y cuando Dios hace eso, el muchacho luego le confiesa, yo tenía meses orando para empezar, esperando esta confirmación del Señor, y hoy el Señor me lo dijo. Lo que él oraba al Señor, el Señor se lo dio en ese momento. Lo que tú estás orando a Dios, cuando menos esperes, Dios te sorprende y te dice, aquí tienes tu regalo de amor. Esto es lo que tengo guardado para ti. Pero debemos cumplirle a Jehová. Nosotros queremos decirte desde este escenario, mira, Dios está aquí. Esta es la casa de Dios. Tenemos visitas hoy con nosotros. Sean bienvenidos. Yo quiero ver la mano levantada de los que nos visitan por primera vez. Bienvenidos, hermano. Bienvenidos, señora. Bienvenidos. Bienvenida, chica. Esta es la casa. Esta es su casa, la casa de Dios. Los que están con nosotros y son por primera vez, esto es lo que hacemos aquí. Predicamos la palabra de Dios. Alabamos a Dios como ustedes vieron que se está alabando. Y necesitamos que ustedes se incorporen para juntos seguir hablando la palabra de Dios y seguir adorando a Dios con agradecimiento y con la calma y el reposo que Dios nos da. Algunos nos dicen, ¿por qué andas tan tranquilo? ¿Por qué tengo que estar triste? Tú siempre andas contento y haciendo chistes. ¿Por qué tengo que estar triste? Si Cristo me salvó, ¿qué alegría más quieres tú tener? Yo le decía lo que decía Cantinflas en El Padrecito, cuando le brindaron o no le brindaron el vino. Y él le dice al tipo, no, yo también quiero vino. Ah, pero usted es un cura diferente, usted es medio alegre. No, medio alegre no, muy alegre. Ah, yo pensé que ustedes eran tristes porque como a Cristo se murió porque lo crucificaron. No, sí, lo crucificaron, pero fíjate que ya resucitó. O sea, ya resucitó. Ahora lo que tenemos es alegría, porque Cristo está vivo. Los que crean que Cristo vive, denle un aplauso a ese Cristo que vive. Y si no, no queremos sentir otra cosa. Los que crean que el Espíritu Santo está entre nosotros, denle un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Y que el Espíritu Santo, si se quiere poner de pie, colóquese de pie. Pero la gloria sea para Dios. Que la manifestación de Dios esté en nosotros.
En el nombre de Jesús, recibe este aplauso como ofrenda grata delante de ti. Batimos nuestras manos para alabarte, Señor, para adorarte. Tú lo mereces todo, Padre. Que nuestra oración sea sincera, que sea limpia delante de ti. Que en el nombre de Jesús podamos hacer todo lo que tú nos ordenas. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Recibe honra, Padre, recibe gloria. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por lo que nos das. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Padre. Aleluya. Abba, Padre. Aleluya. Aleluya, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. Aleluya, Señor. Recibe honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al nombre de Dios. Gracias, Padre. Paséate, Señor, en tu pueblo, Señor. Tu pueblo que te alaba y te adora en esta hora. Gracias porque podemos hacerlo libremente, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Alabado sea Dios por los siglos. Pueden sentarse, mis hermanos. La honra y la gloria sea a Dios. Yo quiero tomar un momento, no por emoción, sino por convicción de lo que Dios nos muestra. ¿Hay alguna persona que quiera reconocer a Cristo como su Salvador en esta mañana? ¿Alguna persona que no haya confesado a Jesús como su Salvador? Para que oremos con Él. Pase adelante, hermano, vamos a orar con usted. Dale gloria a Dios porque el Señor hace grandes cosas. Dios te bendiga. Hay alguna bienvenida. El Señor te bendiga y te guarde. Una persona más para recibir al Señor Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos y te glorificamos. Gracias por cada uno de mis hermanos que en esta hora te ha recibido como Salvador, Jesús. Que han recibido hoy lo que es el beneficio de la salvación. Que han valorado el sacrificio de Cristo cuando murió en la cruz del Calvario. Oh Padre, anota sus nombres en el libro de la vida, que no puedan ser borrados jamás. Y que cuando tú vengas en gloria, Señor Jesús, ellos puedan levantarse contigo también para recibirte junto con los que te aman. Gracias por cada uno de ellos. Te pido, Señor, que si están enfermos de salud, que les dé sanidad, Señor. Y que el enemigo no les atormente y no tenga nada que ver con ellos, porque los reprendemos en el nombre de Jesús. Echamos fuera toda artimaña del enemigo, toda burla, todo aquello que quiere entorpecer el crecimiento de ellos. Y permítenos, Señor, servirte a través de ellos, enseñándoles a que guarden estas cosas que tú has enseñado. Que puedan venir y congregarse, que haya ejemplo y que haya vida abundante en nosotros para también contaminar a ellos con el gozo de la salvación. Gracias, Señor. Gracias porque han podido dar este paso. Espíritu Santo, tócales y márcalos para ti con el sello de la redención. Gracias porque en tu palabra está expresado así, que al creer son sellados. Son propiedad de Dios y el enemigo no tiene autoridad de ellos. No tiene autoridad sobre ellos. Por eso les bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. En Cristo te alabamos y te bendecimos. Amén y amén.